Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. La gloria es para nuestro buen Dios. Bueno, ¿qué dice esta palabra? En primer lugar, pues la palabra, o más bien esta palabra nos habla del amor de Dios. Eso es lo central. Nos habla del grande amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, porque de tal manera es, dice, tanto ama Dios al mundo, tanto, tan grande es su amor, su generosidad es tan grande, su amor es tan generoso, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo aquí se refiere a la gente. Es la palabra etnier, que significa gente. No se refiere al cosmos, al mundo como cosmos, sino a la gente. Entonces está diciendo que Dios nos ama mucho. O sea, tan grande, el amor de Dios es muy grande por nosotros, por usted, por usted que me está escuchando, por mí, por todos nosotros, por todos los hombres. O sea, Dios nos ama a todos, ¿ok? Dios nos ama y por ese amor tan grande, Dios hizo algo. Ese amor tan grande de Dios se evidencia a través de algo. ¿De qué? Ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado significa que lo ha entregado. Y su Hijo unigénito se refiere a Jesús. O sea, que Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesús, es decir, lo entregó. Y ya sabemos nosotros que lo entregó en sacrificio. Lo entregó en sacrificio y Jesús vino y murió en una cruz de manera sacrificial, pagando por nuestro pecado. La muerte de Jesús en una cruz no fue por algún pecado de él, no fue por la culpabilidad de él, de ninguna manera. Es más, Jesús quiso ir a la cruz. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad, porque tengo potestad para ponerla y para quitarla. Entonces, él dio su vida allí en la cruz, pagando por nuestro pecado, porque debemos recordar que todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores. Pecado es violación de la ley de Dios, es infracción. Pecar es desobedecer a Dios, haciendo lo que Él prohíbe o no haciendo lo que Dios manda. Y todos, absolutamente todos, desde Adán y Eva para acá, hasta el último que nazca en esta tierra, todos somos pecadores porque todos hemos desobedecido a Dios, haciendo lo que Él prohíbe o no haciendo lo que Él manda. Entonces, ahora, y el problema de ese pecado es que ese pecado nos separa de Dios, porque si bien Dios nos ama, Dios aborrece el pecado y castiga el pecado en el pecador. O sea, Dios nos ama, pero a su vez la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Entonces, mi hermano, hay un problema con el pecado y es que nos separa de Dios. El pecado genera un abismo entre nosotros y Dios, ha generado un abismo entre nosotros y Dios. Por causa del pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o más bien, las personas sin Cristo están destituidas de la gloria de Dios por causa del pecado. O sea, destituidas de la comunión con Dios. Las personas sin Cristo no tienen comunión con Dios, no tienen amistad de Dios, no son hijas de Dios, dice la palabra.
Entonces, hermanos, y todos sin Cristo, y todos nacemos en esa condición, y con el agravante de que nadie, absolutamente nadie, puede salvarse a sí mismo, porque por las obras de la ley nadie se justifica, nadie se salva, nadie puede ganar su salvación, nadie puede comprar su salvación, no hay con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. La única manera, lo único que queda para el pecador es estar separado de la gloria de Dios, pero con un peligro inminente, que si la persona muere así, en esa condición de estar separado de Dios, en esa condición de pecador, entonces va a pasar la eternidad en el infierno, separado eternamente de Dios. En el infierno, que es un lugar, es el lugar que Dios creó y destinó para los pecadores. Es el destino final del pecador, donde va a pasar por la eternidad, allí donde el fuego nunca se apaga y el gusano de los que están allí nunca muere. Entonces, eso es lo que le espera al hombre por sí mismo y por causa del pecado. Hermano, al ser humano le espera eso. A nosotros nos esperaría eso por causa del pecado. El infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Vuelvo y repito, como lo dice el Señor Jesús en Marcos 11, dice, donde el fuego nunca se apaga y el gusano de los que están allí nunca muere. Es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento eterno. Entonces, Dios en su grande amor, tanto nos ama Dios que Dios no quiere que vayamos allá. La palabra de Dios dice que Dios no se complace con la muerte del impío. Dios no se complace con el sufrimiento del pecador. No, Dios no se complace con eso. Dios quiere que todos nos salvemos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Todo por qué? Por ese grande amor que Dios nos tiene. Y por eso dice el Evangelio de Juan en 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tan grande es el amor de Dios, hermano, por nosotros, que ¿qué hizo? Hermano, que fue capaz de hasta sacrificar a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito es Dios hecho carne en Jesús. Hermano, tanto nos ama Dios que se humanó en su Hijo Jesús y vino y murió en una cruz pagando por nuestro pecado. Amén. ¿Para qué? Para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no quiere que nos perdamos. Él quiere que tengamos vida eterna. Esa vida eterna es que, hermano, todos vamos a ir al juicio, todos vamos al final de todo, y allí unos van a pasar su eternidad. La eternidad la van a pasar en el infierno, ya les hablé del infierno, el lago que arde con fuego y azufre, pero otros la vamos a pasar en cielo nuevo y tierra nueva. A eso se le llama la vida eterna. Es, es vivir con Dios. Vivir con Dios dice que Dios estará con su pueblo y nosotros estaremos con Dios. En ese lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá muerte, no habrá dolor, hermano, no. Es un lugar aún superior al paraíso donde estuvo Adán. Es un lugar donde estaremos con Dios. Hermano, ¿qué enfermedad puede haber estando ahí con Dios? ¿Qué dolor puede haber estando con Dios? ¿Qué sufrimiento puede estando con Dios mismo ahí? Vamos a ver cara a cara, hermano, al Señor Jesucristo. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a vivir allí, aquellos que se salvan, aquellos que nos salvamos. Entonces dice que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, el cual murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, pero mire bien la condición. Para que no se pierda y para que tenga vida eterna, debe cumplir con un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesús. Esa es la única condición. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creer en Jesús. Esa es la condición, mi hermano querido. No es otra. Ahora, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer
que de verdad Jesús vino y murió en una cruz pagando por nuestros pecados. Si usted cree que Jesús murió en la cruz pagando por tus pecados, ¿sí? Eres salvo. Creer que Jesús murió en esa cruz pagando por nuestros pecados. Creer que la muerte de Jesús es suficiente para pagar por nuestros pecados. Creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Él murió, pero Él también resucitó. Él murió por nuestros pecados, pero Él también resucitó. Creer que Jesús resucitó. Creer que Jesús vive. Creer que, y esto es curioso como lo digo, creer que si crees en Él, eres salvo. Creer sin ninguna duda de que si crees en Jesús, eres salvo. Ahora, ese creer se va a ver evidenciado ¿en qué? En que usted le entrega su vida a Jesús. El que cree en Jesús, no se trata de que lo esté diciendo yo creo en Jesús, aunque debe confesarlo, sí debe confesarlo, pero más que confesarlo debe demostrarlo con sus hechos. Cuando alguien cree en Jesucristo para salvación, se le va a notar en sus hechos. La verdad, nadie puede fingir creer en Jesús para salvación. Hermano, el que cree en Jesús, en la misma persona lo sabe si cree para salvación y además lo va a evidenciar a través de los hechos. La fe sin obras está muerta. Una fe que no se ve por las obras no existe. Entonces, el que tiene fe en Jesús, el que cree en Jesús, lo va a evidenciar con toda claridad, porque va a obedecer a Jesús. Lo que Jesús dice que hay que hacer, lo va a hacer, hermano. Y ese sería, o sea, en la Biblia nosotros encontramos qué debe hacer la persona, qué es lo que manda Jesús que hagamos. Entonces, la persona que cree en Jesús lo va a evidenciar. Pero entonces, para la salvación, ¿qué tienes que hacer? Creer en Jesucristo. Amén. Creer en Jesús. Mire, en Juan capítulo 6, versículo 40, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. El que cree en Jesús, tiene vida eterna. Amén. Cuando a Jesús le preguntaron que, qué es lo que el Padre mandaba, o sea, qué es lo que demandaba el Padre, ¿cierto? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús les dijo, que crean en el que Él ha enviado. Amén. Crean en el que Él ha enviado. ¿Crean en quién? En Jesucristo. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en Jesucristo, mi hermano querido. Entonces, mis amados, de tal manera Dios nos ama, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó en sacrificio vivo. En una cruz murió Jesús pagando por nuestro pecado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. En Romanos 5:8 dice que en esto se muestra el amor de Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Tanto nos ama que Cristo murió por nuestros pecados para que tengamos vida eterna, para que no nos perdamos. Pero hay una condición. Entonces, hay un requisito. ¿Cuál es? Creer. Creer en Jesús. Amén. En el versículo 17, Dios, a través del escritor de Juan, que es el apóstol Juan, recalca esto. ¿Qué recalca? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, lo recalca, dice, Dios no envió a Jesús, a su Hijo, para que condenara al mundo, sino para que el mundo, es decir, la gente, sea salva por Jesús. Y en el 18 lo repito, dice, el que en Él cree, es decir, en Jesús, no es condenado. O sea, no es condenado ¿a qué? A la muerte eterna. No es condenado al infierno. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la condenación o la no condenación, o sea, es decir, la salvación, más bien, la salvación y la condenación o la condenación dependen de qué? De creer o no creer en Jesús.
De eso depende, hermano. No depende de más. Pastor, si yo soy una excelente persona, si yo soy un excelente padre de familia, si yo soy un excelente ciudadano, si yo ofrendo mucho, si yo doy mucha plata a los pobres, si yo tengo una fundación, eso no me salva. No. Eso son buenas obras. Sí. ¿Debemos hacerlas? Sí. Claro que sí. Ojalá todo el mundo fuera así. Pero para salvación depende de que creas en Jesús. Esto es muy claro. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, creer o no creer. Ahí está. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a determinar el destino eterno de la persona. Eso es lo que determina el destino nuestro, mi hermano. Creer o no creer en Jesús. Eso es lo que lo determina, no más. Creer en Jesús, poner nuestra vida en Jesús, determinarnos, hermano. Creer se va a evidenciar en esto, en una determinación que tomemos de seguir viviendo para Jesús. De abandonarnos a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos, ¿sí? Dejar de creer y de vivir como si nosotros fuéramos el centro del universo para darle el primer lugar a Jesús en nuestra vida. Es una decisión de vivir de aquí en adelante para Jesús. Amén. Es una decisión de aceptarlo en nuestra vida. Es una decisión de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. El que le entrega su vida a Jesús tiene vida eterna, no es condenado. En Juan 3:36, el último versículo del capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo, es decir, en Jesús, tiene vida eterna. Hermano, y es que este pasaje lo repite y lo repite. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Repite, creer, vida eterna. Creer, vida eterna. Hay una relación directa, hermano, entre el creer en Jesús y la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, o sea, el que no quiere creer, el que se resiste a creer en el Hijo, no verá la vida, o sea, no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, imagínense, la ira de Dios está sobre la persona que no cree en Jesús, está y estará por la eternidad sobre la persona que cree en Jesús. Hermano y amigo, usted tiene la oportunidad de creer en Jesús aquí, mientras usted viva. Después de que la persona muere, allá, es que cuando pasamos al otro lado, o sea, cuando partimos de este mundo, ya allá no se necesita fe, porque allá se van a ver las cosas. El que va al infierno, no se trata de que crea que hay infierno, no, es que va a vivir en el infierno y lo va a vivir, lo va a vivir. Hay una historia que cuenta Jesús de un hombre que va al infierno y allí él se da cuenta y él siente sed y es atormentado por las llamas. Es más, le pide a Abraham que mande uno de los muertos a la tierra para que le digan a sus hermanos que aún están vivos en la tierra que se cuiden para que no vengan a ese lugar de tormento. Pero ya es tarde. O sea, ahí fue donde, estando en el infierno, este hombre rico fue donde entendió, o sea, se dio cuenta que era verdad que había un infierno y era verdad que había un paraíso, porque él ve a Lázaro allá disfrutando en el seno de Abraham. O sea, usted necesita creer, es aquí en la tierra, aquí. Después de que la persona muere, ya no hay nada que hacer, hermano, nada, nada. O sea, cuando nos vamos, ya nos vamos etiquetando para cielo nuevo, tierra nueva, o la persona se va para el infierno. No hay otro destino, no hay destino, hermano, por favor, no se deje engañar, amigo, no hay ese lugar que llaman, no, un lugar como el purgatorio, el famoso purgatorio, que allá la persona llega y entonces allá está un tiempo sufriendo un poquito, pero después, de acuerdo a las ceremonias que aquí en la tierra les hagan, de acuerdo a que paguen una platica al clérigo allá para que rece unas, bueno, ya ustedes saben de qué estoy hablando, y entonces ese difunto, esa alma puede salir para el cielo. No, no, mano, eso no es así. Aquí la persona muere y de una vez ya está lista. Al segundo
Por dicho, al segundo ya está en el infierno o está disfrutando allí en el seno de Abraham, hermano. Ahora, vuelvo y repito, ¿de qué depende eso? ¿De qué? ¿De creer en Jesús o de no creer? Hermano, en este mundo hay dos tipos de personas, no más, hay dos. Por favor, entienda esto, hay dos clases de personas. Las que creemos en Jesucristo y las que no creen en Jesús. Y usted, hermano, cuando llegue a algún lugar, fíjese en eso. O sea, tenga en cuenta eso, por favor. ¿Quiénes creen en Jesucristo? ¿Quiénes son salvos y quiénes no? ¿Quiénes son salvos y quiénes no? ¿Para qué? No para juzgar a los que no son salvos, sino para orar por esas personas y para predicarles el evangelio. Eso es lo que deberíamos hacer. Mire, Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si usted cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en Jesús. Y entonces el evangelista sigue diciendo, y esta es la condenación. O sea, por esto es la condenación, ¿verdad? Es lo que quiere decir ahí. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Jesucristo. O sea, en el lenguaje juanino del Evangelio de Juan, Juan llama muchas veces a Jesús luz, y Jesús mismo se presentó como la luz. Y esta es la condenación, que la luz, es decir, Jesús, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, prefirieron seguir en la oscuridad del pecado, del mundo, de la oscuridad en que los tiene sumidos Satanás, que ir a la luz que es Jesucristo. Porque, hermano, el ser humano tiene dos opciones. Entonces, ¿cuál? Ir a la luz, que es Jesús, creer en Él, o quedarse en la oscuridad que está. Yo hace 17 años tomé la opción. Yo andaba en la oscuridad, en las tinieblas espirituales, muerto espiritualmente. Dios en su misericordia me halló y yo opté por ir a la luz, salir de las tinieblas e ir a la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso están en la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué mucha gente no va a Jesús y prefieren más bien renegar del evangelio, hablar mal de Dios, hablar mal de la iglesia, hablar mal del evangelio y de los evangélicos? ¿Sabe por qué? Porque hacen lo malo y no quieren dejar de hacer lo malo. No quieren dejar de hacer lo malo, porque aman el hacer lo malo, porque aman la oscuridad. Y si van a Jesús, entonces sus malas obras van a quedar al descubierto. Y si van a Jesús, tienen que dejar las malas obras, tiene que haber un arrepentimiento, y no quieren hacerlo. Entonces prefieren más bien quedarse en la oscuridad y engañándose a sí mismos, porque la mayoría de ellos, o todos, dicen, no, eso es mentira, el infierno no existe. Eso, cuando uno se muere y punto, y ya. Se engañan con eso, hermano. Se engañan, pero porque no quieren salir de la oscuridad. No quieren salir no quieren dejar el pecado. Por eso no quieren ir a Jesús. Es por eso. Es por eso que no quieren ir a Jesús. Porque aman más las tinieblas. Porque hacen lo malo y quieren seguir haciendo lo malo. Entonces, hermano, pero dice que el que practica la verdad, o sea, el que quiere andar en la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermano, terminamos aquí, concluimos aquí. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios en su grande amor para con nosotros, ¿qué quiere? Quiere que tengamos vida eterna. En eso se manifiesta el amor de Dios, mi hermano, en que Él quiere que tengamos vida eterna, y para eso Él ha dado la solución. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Creyendo en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió en una cruz pagando por nuestros pecados, para que el que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino tenga vida eterna. Hermano, y todo depende de eso, creer
en Jesús para salvación. Y el que no cree está condenado. Sigue condenado y está condenado. El que cree en Jesús verá la vida, tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. Entonces, mis amados, pues, ¿cuál es la invitación, mis amados? Tengo invitación para dos tipos de personas. Uno, para aquellos que aún siguen en las tinieblas, aún no han querido ir a Jesús. Mira que esto tiene un peligro inminente. O sea, el no ir a Jesús, el no recibir a Jesús, el no creer en Jesús, tiene un peligro atroz para usted. Y es de que si pasas a la eternidad de esa manera, sin creer en Jesús, vas a pasar la eternidad en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, de donde no se puede salir. El que va allí no tiene salida, nunca jamás. Va a pasar por siempre el infierno. Por tanto, yo te aconsejo, yo te recomiendo, yo te exhorto, yo te llamo, yo te suplico, yo te ruego, por favor, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. No sigas en esa oscuridad, no sigas en esas tinieblas. Entrégale tu vida al Señor Jesús. No hay más. El que cree en Él no es condenado. Suéltese de esa condenación. Sálvese de esa condenación. ¿Cómo? Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Cree que Él murió en esa cruz pagando por tus pecados. Dale gracias a Él y pídele que te salve. Y pídele a Él que te ayude a ser la persona que Él quiere que tú seas. Dile a Él que tú le entregas tu vida, que tú le ábrele tu corazón. Dile a Él que tú le entregas tu vida. Dile a Él que tú lo reconoces como su único Señor, como el Señor de tu vida. Díselo, que tú lo reconoces como el Señor de tu vida. Y toma la decisión de vivir para Él, de aquí en adelante, rendido a sus pies, solamente para Él. Amén. Mi hermano querido, una exhortación para usted. Hermano, con toda seguridad, usted está rodeado de un poco de personas. La mayor parte de las personas que te rodean están aún en las tinieblas. Están aún en ese peligro inminente de ir al infierno. ¿Qué estás haciendo por esas personas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué debes hacer? Debes predicarles el Evangelio. Debes predicarle el Evangelio. No te avergüences del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio a ese familiar tuyo, a ese amigo tuyo, a ese vecino tuyo. Esa es una obra de amor grandísima, porque cuando usted le predica el Evangelio, le está dando la oportunidad a esa persona de conocer cómo puede ser salvo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser salvo? Predica el Evangelio y ora por esas personas que aún están en esa oscuridad, que aún están en esas tinieblas. Ora para que Dios tenga misericordia de ellos, hermano, así como la tuvo usted, para que Dios los liberte de esa oscuridad. Amén. Entonces, hermanos, nuestro Dios es un Dios de mucho amor, de un amor muy grande. Su amor es eterno, su amor es infinito. Él nos ama y quiere que tengamos vida eterna. Pero esa vida eterna solamente se tiene en Jesucristo. Vamos a orar dándole gracias a Dios por ese amor tan grande. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Vamos a orar a Dios pidiéndole por nuestros familiares que aún se encuentran en tinieblas, en oscuridad. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que los salve, que ponga fe en el corazón de ellos para salvación. Amén.